Vamos a hablar de las estatuas. Contaremos historias cuyos protagonistas son estatuas. Los alrededores de los templos de la Grecia antigua estaban repletos de figuras de divinidades principales, de divinidades anexas, héroes del lugar, fundadores, alcauciles, falsos influyentes, caballeros de industria. Quiero decir que estaba lleno de estatuas de cualquiera. Todas aquellas figuras ocupaban trípodes, altares, lápidas. Había estatuas de dioses que convivían con toda la parentela mítica y alegórica. Ya estaban Apolo con Ártemis, que era la hermana de Apolo, y con Leto, que no era Roberto Leto, su amigo de la radio, sino la mamá de Apolo y Ártemis. Bueno, ahí estaba Zeus, el príncipe de los dioses, con su mujer Hera, y con Atenea, que fue su hija. Bueno, para no hablar, desde luego, de las figuras en escala reducida, estatuas más chiquitas, estatuas de generales victoriosos, de sirvientes del templo. Bien. Antes de llegar a los altares de cremación para los sacrificios, aparecían pórticos con pinturas y cientos de estatuas que iban formando avenidas que conducían a aquellos altares. En aquellos casos había estatuas de políticos, de mujeres famosas, de campeones olímpicos, de animales. Había esculturas también en los teatros, en los estadios, en los gimnasios y en los bosques. En los bosques también había estatuas. Uno cree que el bosque es un lugar, bueno, no muy civilizado. Aparecían allí sin orden alguno, incluso sin aparente razón, como perdidas entre los árboles, y esos bosques eran considerados sagrados. Como sabemos, la escultura griega buscaba el desarrollo de las denominadas formas ideales. La única y natural expresión del espíritu era el cuerpo humano. Y por tal motivo los griegos estudiaron con muchísimo esmero la posibilidad de encerrar en una figura de mármol o de bronce todo lo espiritual. La escultura era para los griegos la persecución exacta y penosa de la figura del cuerpo. Los dioses representados eran figuras ideales. Un dios era siempre un muchacho joven. Para ellos el cuerpo lo era todo. Detalle curioso, las cabezas de aquellas estatuas era más o menos convencional, pero el resto se aproximaba a la mayor perfección y en su variedad a la mayor riqueza y la más bella composición. Aristóteles, en su Fisonómica, dio cuenta de una larga lista de características de aquellas figuras. Explicaba, a partir de ciertos gestos de las estatuas, las particularidades de su significación. Por ejemplo, claridad, calma, inteligencia y voluntad se expresan por el amplio sobresalir de la frente redonda y la nariz recta. O sea, si usted quiere hacer una estatua de un tipo claro, calmo, inteligente y voluntarioso, hágamelo con la frente redonda y la nariz recta. Si usted quiere, bueno, así hay una larguísima lista en Aristóteles. Es una especie de fisiognomista, adelantado en 2000 años. Usted recuerda a los fisiognomistas del siglo XIX que decían que a cada particularidad de nuestro rostro, de nuestra apariencia, correspondía una característica del carácter. Incluso la poesía empezó a estudiar las caras de los tipos, a ver qué era un tipo mirándole la cara. Por ejemplo, el que tenía las orejas largas era secuestrador, el que tenía la nariz carnosa, no sé, era asesino, criminal, bueno, esas cosas. Incluso, recordemos aquellos que estudiaban los bultos de la cabeza, que te tanteaban el valero y te adivinaban, no es que te adivinaban, sino que te decían cómo eras. Era un poco peligroso. Imagínense un comisario que empezara a detener a la gente por su cara. Bueno, yo no he visto otra clase de comisarios. Sí. Todos los comisarios que yo he conocido eran así, un poco fisionomistas. Te detenían por la cara, ¿no? Ese me está gustando, dice, está culpable de algo adentro. Bueno, en su mayoría, las estatuas griegas tenían las siguientes características. Como les gustaba la expresión de lo lánguido,
Los ojos estaban hundidos, los párpados superiores se recortaban fuertemente, la boca tenía siempre ángulos profundos, sobresalía mucho la boca vista de perfil. Esto lo pueden ver ustedes en cualquier estatua griega que ande por ahí, ¿no? El mentón aparecía redondo y grande, a veces con un hoyuelo, como Kirk Douglas. Las orejas eran finitas y hermosas. A los dioses, los escultores solían darle un aspecto de cierta tristeza, que tenía que ver con su carácter de eternos. Eternos, pero no dueños del destino, y eso los entristecía. Los dioses griegos eran inmortales, pero no tallaban. El destino estaba en otras manos. Discúlpenme. El pelo era lo que más variaba. Los muchachos jóvenes lo llevaban enrulado, digo, las estatuas que representaban a muchachos jóvenes, ¿no? Zeus lo llevaba muy largo, las divinidades del mar también, porque ¿quién se va a ir a cortar el pelo en el fondo del mar, no? Las vestiduras eran pocas y muy sencillas, porque era un estorbo la vestidura. Las cosas inanimadas no le gustaban a los griegos, preferían el desnudo. ¿Cómo iban a poner una camiseta si tenían después todo aquel desafío de belleza que eran los músculos del torso? Pones una camiseta al Hermes de Praxíteles y para que no sirve para nada. Bueno, en los mitos aparecen cientos de estatuas, es decir, se contaban historias en las que intervenían estatuas. Algunas de ellas, algunas estatuas, tenían conductas algo extrañas y poderes misteriosos. Que una estatua tenga una conducta ya es extraño. ¿Sí? ¿Qué conducta puede tener una estatua? Bueno, el behaviorismo referido a las estatuas. Hace mucho tiempo, a poca distancia de la ciudad de Cafias, en Arcadia, había una estatua de Ártemis que se levantaba en un bosque sagrado. Cierto día, un grupo de niños que jugaban en aquel lugar encontró una cuerda, una soguita, ¿no? Inmediatamente rodearon con la cuerda el cuello de la diosa y empezaron a jugar a que la estrangulaban. Al rato, unos habitantes de la ciudad que pasaban por allí sorprendieron a los niños y para evitar que cometieran un sacrilegio, los mataron redondamente. Eran gente expeditiva. Pero muy pronto, las mujeres de Cafias se sintieron aquejadas por un mal misterioso. Los niños que parían nacían muertos. Fíjese qué historia, ¿no? Fueron a consultar naturalmente al oráculo de Delfos, que hace uno en un caso como ese, ¿no? Y el oráculo les dijo que la diosa Ártemis estaba irritada justamente por la muerte de aquellos chicos, cosa que, imagínense, los habitantes de aquella ciudad ni siquiera sospechaban. Ordenó entonces el oráculo que fuesen enterrados decorosamente los chicos y que se les tributasen los honores debidos a los héroes. Así se hizo y desde aquellos días la estatua se conoció como Ártemis estrangulada y nadie se atrevió a acercarse jamás por miedo a andar a saber a qué. Parece que las estatuas de Ártemis no eran nada recomendables porque había otra de ellas, la Ártemis Ortia, frente a la cual eran flagelados los jóvenes espartanos hasta hacerles brotar sangre. ¿Para qué, dirá usted? Bueno, para fortificar el espíritu. Los ponían frente a la estatua de Ártemis Ortia y le daban unos cuantos latigazos para que se fortaleciera. Parece que esta estatua, la misma estatua de Ártemis Ortia, volvió locos a los hijos de Irgo, a Estrábaco y a Lópeco. Eran los hijos de Irgo. Estos muchachos habían encontrado esta estatua entre unas zarzas y solo la habían visto un instante, pero solo de ver esta estatua enloquecieron. Tanto es así que, discúlpenme lo que le voy a decir, los encontraron un rato más tarde a los dos chicos comiendo inmundicias y hablando sin sentido, cosa que hace mucha gente en los restaurantes, ¿no? Sí. Comen inmundicias y hablan sin sentido. Sí, no decimos que están locos. Claro. Otras estatuas participaron en historias de amor, o fueron su consecuencia. ¿Se acuerdan ustedes de Pigmalión, no? Era un rey de Chipre que se había enamorado de una estatua de marfil que representaba a una mujer. Se decía que incluso él mismo había esculpido aquella estatua. Cada día, Pigmalión recitaba cientos de versos ante la estatua y le dedicaba sus triunfos en la guerra. La estatua ni bolilla. Desesperado ante esta falta de respuesta, le pidió a Afrodita, la diosa del amor, en ocasión de una fiesta,
que le concediera una esposa que se pareciera a la estatua. Le dijo, mira, quiero una esposa medio parecida a esta estatua que tengo. Y cuando volvió a su casa, Pigmalión vio que la figura, que la estatua, estaba viva. Se unió a ella, vamos a decirlo así, y tuvieron una hija a la que llamaron Pafo. Después apareció nuestro amigo Bernard Shaw y escribió Pigmalión, y después apareció Rex Harrison y trató de cantar ahí en My Fair Lady, pero más o menos. La película está bien, pero es como una degradación. Desde el mito de Pigmalión, después Bernard Shaw, que está fenómeno, y la película que está más o menos. No sé. Y después vinieron tipos que representaban la obra porque habían visto la película, y así vamos de mal en peor, ¿no? Otra historia es la de Anaxarta, que era una doncella también de Chipre, que descendía de Teucro, que fue el fundador de Salamina. Bueno, un joven de la isla llamado Ifis estaba enamorado de esta doncella Anaxarta, pero la muchacha se mostraba cruel y esquiva. Entonces este muchacho, muy triste, se ahorcó en la puerta de la casa de esta chica Anaxarta. Directamente dice, bueno, mira, no hay posibilidad, me ahorco y me voy a ahorcar ya que estoy cerca, en la puerta de la casa, porque no sea cosa que yo me ahorque y la mina ni se entere. Claro. Es lo peor que le puede pasar a uno que se ahorca por una mina. Oh, sí, dice la mina, a los 3 años. Claro. Entonces se le ahorcó mismo, se colgó del marco de la puerta de Anaxarta. La chica, en vez de alterarse ante el ahorcado que la tenía ahí colgando a la puerta, imagínense, fue a salir y lo encontró al tipo colgando ahí. Y nada. Se asomó y nada. Siguió de largo. Lo corrió y pasó. Entonces Afrodita, irritada por la dureza, la aspereza de que estaba armada esta muchacha, diría Garcilaso, la convirtió en estatua de piedra inmediatamente, y ahí quedó. Al lado del horcado. Desde entonces esa estatua es muy despreciada y se la llama la Venus que mira hacia adelante, porque justo cuando la convirtió en piedra estaba mirando hacia adelante, que es lo que uno hace normalmente todo el tiempo. Tiene que ser una casualidad que te conviertan en piedra justo cuando estás mirando hacia atrás. Sin embargo, habrá de recordarse que tanto las hijas de Lot como otros episodios bíblicos, pienso en Orfeo, etcétera, recibieron el castigo por darse vuelta. Quiere decir que las estatuas de sal de las hijas de Lot están dadas vueltas. Sí. Porque si era por darse vuelta, es ahí mismo cuando se cumplió. Salvo que la divinidad hubiera esperado un poco, vamos a esperar que se enderecen y ahí las convierto. Es un detalle jurídico. ¿En qué momento fueron convertidas en estatuas de sal las hijas de Lot? ¿En el mismo momento en que cometían el pecado? Lo dudo. La justicia puede ser rápida, pero no instantánea. No, tiene un tiempo de... Hay un tiempo de meditación. Y es pecado, no es pecado. La divinidad le dice, bueno, ¿qué hago? Ya hicieron lo que yo le dije que lo hicieran. Bueno, más sí, las voy a convertir. Ya está. Ya estaba mirando para adelante otra vez. Digo porque por ahí usted encuentra las estatuas de sal de las que antes fueron las hijas de Lot y las encuentra mirando para adelante y dice, ¿cómo? No era que era por mirar para atrás. Era por mirar para atrás. Era por mirar para atrás, pero no en el momento de mirar para atrás. Este es un asunto que nunca se ha discutido hasta hoy. Nunca se ha discutido suficiente, iba a decir. En realidad nunca se ha discutido, ni de un modo suficiente ni insuficiente. Hasta hoy. Bien. Existían estatuas caprichosas. Bueno, se dice que una estatua es caprichosa y se usa este giro configurando una hipálaje. Cuando una estatua está hecha de una manera caprichosa, se dice que la estatua es caprichosa, cuando en realidad el caprichoso es el escultor en cualquier caso. Pero bien, hablaremos de estatuas que tenían la posibilidad de permitirse caprichos, es decir, verdaderamente caprichosas, como por ejemplo la estatua de un tal Egestes, que era sacerdote de Danubio. Egestes era el encargado de transportar las imágenes de los penates desde Danubio hacia Alba, que era una ciudad recién fundada.
Pero parece que Egestes llevaba las estatuas hasta Alba, en un barrio nuevo, y a la noche las estatuas se volvían solas al Danubio. Se le volvían las estatuas, incluso por sus propios medios, como quien dice. Supongo que las estatuas ecuestres llegarían más rápido. Claro, viene a caballo. Sí, venía a caballo, imagínate. Bueno, pero eran muchas estatuas, y Egestes, luego de haber intentado el traslado varias veces, decidió establecerse definitivamente en Danubio y no llevar ninguna estatua más a Alba, ya que las estatuas querían quedarse en Danubio, ¿para qué? Y allí se quedó y fue feliz para siempre. Las estatuas no querían irse de allí. Es una linda estatua, una linda historia, esta de las estatuas que se vuelven a la noche. Estatuas aquerenciadas, que tienen relación con esto es más lindo pensarlo con una estatua ecuestre, más lindo. El caballo del coronel Bransen, a la noche, lo trae de nuevo a la plaza de donde querían trasladarlo. Si una historia en Buenos Aires sería estupendo. Trasladan la estatua ecuestre de Bransen y el caballo, que tiene un sentido del regreso y de la creencia muy superior al del ser humano, lo trae a Bransen a la plaza donde estaba antes, ¿no? Otra estatua que también quería mantenerse en su lugar fue la de Hera, la mujer de Zeus, Argiva en el sentido de nacida en Argos. Parece que Armete, se llamaba Armete esta chica, era hija de Euristeo, aquel que le impuso los trabajos a Hércules, ¿no? Armete vivía en Argos y era sacerdotisa de la Hera Argiva, era la mujer de Zeus. Al morir su papá, tuvo que huir de Argos, se refugió en Samos y se llevó la imagen de la diosa, la Hera Argiva. Mientras tanto, los argivos, inquietos por la desaparición de la estatua, encargaron a unos piratas que salieran a buscar a la estatua. Como el templo de Samos era un templo abierto, no tenía puertas, a los piratas les fue muy fácil apoderarse de la estatua. Pero cuando quisieron hacerse a la vela y llevarla en su barco, les fue completamente imposible mover las embarcaciones. El tiempo era bueno, pero el barco no se movía. Y comprendieron que la estatua quería quedarse en Samos. Entonces la pusieron en la orilla y se las tomaron. Cuando Armetes la encontró tirada en la playa, pensó que la estatua había llegado hasta allí sola. Es mucho pensar, ¿no? Cuando ve una estatua en la playa, ¿usted qué piensa? Que la estatua llegó hasta ahí caminando. Bueno. La volvió a poner en el templo, pero esta vez atada, atada de pies y manos. No sea cosa que se le escapara de nuevo. Por fin hay que hacer una referencia al Palladium, la más famosa de todas las estatuas. Representaba a la diosa Palas Atenea y poseía la virtud de garantizar la integridad de la ciudad que la guardaba y le tributaba culto. De ese modo había preservado a Troya durante 10 años. Dicen que había caído del cielo y había penetrado en el templo de Atenea, al cual le estaban construyendo el techo, y justo por el agujero. Discúlpeme, estoy llevando por delante a cada rato algo. Estaban los albañiles ahí poniendo el techo y ¡pum! Le cayó el Palladium de arriba. Bueno, después otras varias ciudades trataron de apoderarse de la figura para garantizar su seguridad. Pero en realidad, si bien era una figura que venía a garantizar paz, por el contrario trajo guerra a Troya. Todos querían hacerse con la estatua. Así que más bien era una estatua de discordia. Bueno, me gustaron estas historias de estatuas, Hay algunas de la literatura, de la filosofía, que citaremos en algún programa posterior, ¿no? A mí me gustaría dedicar esto a Pigmalión, pero también a todos los pigmaliones que se esfuerzan por hacer ellos mismos a la mujer que quieren. Y construirse, mejor todavía que construir una estatua para amarla, es construirse uno para ser amado. Hay una mutua construcción. El amor tiene algo de doble pigmalionismo. Yo te construyo y vos me construís. Es un poco así. Uno va construyendo a la otra persona o casi se va alucinando con una figura que no es del todo real, sino que reside en uno y el otro está haciendo ese mismo procedimiento con uno. Quiere decir que a lo mejor yo no soy como mi novia me imagina, ni yo, ni mis novias son como yo me las imagino. Hay algo de mutua construcción, de mutuo engaño, de mutua alucinación, y esta es evidentemente una tarea pigmaliónica, ¿no? En parejas
grandes, no sé si son gente de edad, a veces que hay una cierta similitud. Se van Parece pareciendo. esa construcción de tiempo. Con el tiempo, pero ese es el tiempo el que los va modelando, y es verdad, es verdad. Y también es cierto, fíjese, Simonazzi, Levanti, que algunas personas que están con nosotros durante algún tiempo, no con nosotros digo por decir, con cualquiera, al apartarse de sus parejas, se llevan algo, algunas palabras, algún giro, algunas costumbres, una forma de tomar mate, el gusto por ciertas poesías, y a veces me he emocionado encontrándome presente en lugares donde ya no estoy hace mucho. Y seguramente algunas personas que yo he querido mucho todavía están en mí. No solo mis novias. No. Está en mí mi papá. Claro, claro. Cuando cada día digo algunas cosas sí. sin pensar, y son cosas que él ha dicho, Sí, son cosas que él ha puesto en mí. Así que estamos todo el tiempo construyendo a los otros y dejándonos construir. Cosas que cuando él estaba no sucedían. No, evidentemente. No, es verdad. Sí, Es sí. verdad. A mí que me ha ocurrido hace menos años, yo le comentaba a Rolón la otra vez que estoy adoptando algunas posturas de él o algunos decires que tenía mi papá, ¿no? Es curioso eso. Con 4 años de pero que ausencia. en ningún caso son premeditados. No, para Y nada, ahora es lo voy a bueno, invitar a sí, mi- eso es lo bueno, Sí, claro, claro, no está En pensado. muletillas, en frases, ¿no? Y por ahí uno es porque quiere tenerlo más cerca. Sin embargo, mi viejo, estas cosas que estoy diciendo yo ahora no las hubiera dicho nunca. Mi viejo tampoco. No, es una persona muy áspera y muy, Sí, muy claro. austera, ya andaba diciendo estas cosas. No, cerca de ahí. Bueno, igual también hay gente que usted no las modela ni a cañonazos. No se puede sacar aceite de No, las piedras tampoco. peor que una estatua. Por muy pigmalión que uno sea. Peor que un estado. Bueno, también dedicamos esto a los grandes escultores de Grecia. Faltó decir aquí, en esta charla, que no había, ni en la escultura ni en la pintura, la idea del retrato en la antigua Grecia. Las caras, como bien se puede apreciar a partir de las recomendaciones de Aristóteles, eran inventadas. Si usted quería darle una fisonomía de claridad e inteligencia, como decía Aristóteles, frente redondeada, nariz saliente. Pero era un retrato del espíritu. Siento que la mayoría de ellas reflejaban a dioses que después de todo nadie había visto, pero también a deportistas, a campeones olímpicos, y no se parecían. No estaba desarrollada tampoco en la pintura la idea del retrato, que apareció recién después, con el helenismo tardío. Ahí apareció el prurito de representar a las personas tales como eran. Bueno, entonces a los escultores griegos, a Fidias, a Praxíteles, que eran un poco despreciados en aquel tiempo porque se suponía que el artista no era otra cosa que un instrumento de la musa, y que el que hacía cosas con la mano, lo banáusico, como lo llamaban, no tenía mérito. El hombre noble no hacía cosas con la mano. Así que el artista era un sujeto menor, y todo lo que de bello había en sus obras era finalmente responsabilidad de los dioses que lo poseían al artista. El inspirador. Sí, bueno, ¿con qué podemos ilustrar esta charla sobre estatuas y sobre aventuras protagonizadas por estatuas? Muy raro, ¿no? Las estatuas en general no son muy aventureras. Están ahí paradas. Bueno, yo creo que escucharemos un tango que se llama Indiferencia, porque justamente es la actitud más frecuente en una estatua. Es muy raro que una estatua abandone esa indiferencia, ¿no? Le pasó a Pigmalión, pero si usted se pone a guiñarle el ojo a la estatua de Florencio Sánchez, no conseguirá mucho. Indiferencia es un bello tango que va a cantar don Hugo del Carril, dedicado a todas las estatuas de nuestra vida. Adelante.